Oremos. Señor Dios nuestro, que tu palabra siga alumbrando nuestros senderos, Señor, y nos siga dando vida nueva. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Creo que la lectura que hicimos de Génesis, allí la lucha que tenía esta Rebeca en su vientre, porque había gemelos, ¿la recuerdan? ¿Sí? Pero también recuerdan que Isaac y Rebeca duraron 20 años, hermanos, según lo que nos dice Génesis, duraron 20 años sin tener hijos. Durante 20 años, a pesar de toda la historia romántica entre ellos, ¿verdad? No tuvieron hijos. Vamos allí a esa lectura, por favor, allí en Génesis, en el capítulo 25. Isaac, Rebeca, están allí, ¿verdad? Se casan, pero durante 20 años, dice el versículo 20, Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y luego nos dice un poquito más adelante que Isaac, lo perdí. El 21. No, ¿dónde está, hermano? A mí se me perdió ahorita. Isaac era de 40 años. El 26. Sí, ahí está. Al final del 26. Como ven, se casaron cuando Isaac tenía 40 años, no sabemos exactamente cuánto Rebeca, ¿verdad? Pero dice que solamente Esaú y Jacob nacieron cuando Isaac ya tenía 60 años. 20 años duraron sin hijos. Y cuando los concibe Rebeca, se encuentra con que está sufriendo tremendamente, ¿verdad? Allí sufre tanto que se quiere morir. Dice, ya, ¿para qué voy a vivir si es que realmente estoy sufriendo demasiado? Y por eso fue a consultar a Jehová. Dios le responde. Ella pues no tenía los mismos medios que nosotros tenemos ahora para saber, incluso desde el cuarto o quinto mes, ¿verdad?, el sexo de nuestros hijos, si están bien, si se están desarrollando perfectamente o no, o tienen algún problema, alguna dificultad. Claro que no. Pero imagínense, después de 19 años de matrimonio, de tener esa relación entre Isaac y Rebeca, cuando conciben, la situación se vuelve todavía más peligrosa para ella. Ahora nosotros llamaríamos algo así como un embarazo de alto riesgo, ¿no? ¿Sí? Donde la mujer tiene que estar cuidándose demasiado para poder realmente dar a luz al pequeño, o en este caso, como el de Rebeca, dar a luz a este par de gemelos. Tal vez algunos de nosotros, los varones, no sepamos lo que se siente, ¿verdad? Estar concibiendo y tener un hijo o una hija en el vientre. Lo ignoramos completamente, más bien. No sabemos lo que ocurre en el cuerpo de la mujer. Lo podemos ver, pero en realidad no sabemos. El trabajo, el esfuerzo, la transformación que sufre, ¿verdad? Todo ello
todo ello lo podemos contemplar, pero internamente pues no nos damos cuenta de todo lo que eso significa. Y si el embarazo es todavía más difícil, pues por supuesto a veces a nosotros los varones nos cuesta trabajo decir, bueno, ya cálmate, ¿no? Ya, tranquila, ¿verdad? Porque no lo estamos sufriendo nosotros. Y aquí vemos la angustia de Rebeca, que está padeciendo, que está sufriendo, e incluso, ya lo mencioné, pues dice algo así como, pues ¿para qué voy a seguir viviendo? Esto es demasiado ya lo que está sucediendo conmigo. Finalmente, ¿verdad?, da a luz a este par de gemelos, y este par de gemelos siempre van a estar en competencia. Perdón, estos cuates, ¿verdad?, siempre van a estar en competencia. Lo podemos ver un poquito más adelante allí en la lectura que hicimos. Esaú se dedica a la casa, se dedica al campo, es un hombre, digámoslo así, de acción, que va a salir, va a conseguir, y comparte su casa con su papá. Lo que él cazó lo comparte con su papá, y por supuesto el papá lo quiere, dice aquí, lo ama, ¿verdad? Pero Jacob es completamente contrario. Es un hombre de casa y por lo tanto es el preferido de su mamá. Y nosotros nos damos cuenta allí de que pues ahí está la competencia. Llega a tal grado su competencia que pues Jacob le pide la primogenitura a Esaú. Imagínense a un par de hijos compitiendo, ¿verdad? En este caso 2 varones, cuates, que siempre tienen que estar batallando para ver quién es el preferido de quién. Llega a tal grado, ya lo decía, esta competencia, que Esaú finalmente vende su primogenitura a Jacob. Y después nos vamos a dar cuenta de cómo se arrepiente Esaú, ¿verdad? Chilla, grita, Jacob después engaña al papá para que el papá le dé la bendición a él. En otras palabras, Jacob no solamente le roba la primogenitura, sino también le roba la bendición del padre. Y en aquel entonces eso era muy importante. Ahora, imagínense a Jacob perdiendo su primogenitura, es decir, la herencia, todas las cosas que venían del padre, ¿verdad?, y que él tenía que recibir. Imagínense a Jacob perdiendo la bendición de su padre en los últimos momentos, casi a punto de morir, ¿verdad? Pierde esa bendición. Y por supuesto, ¿qué es lo que pasa con Esaú? Se enoja, grita, patalea, le dice a su papá: papá, no tienes ni siquiera una bendición más chiquita para mí. Y en nuestra imaginación podemos pensar en Esaú sufriendo por haber perdido su primogenitura, sufriendo por haber perdido la bendición de su padre, y diciendo, como podríamos verlo un poquito más adelante allí, pues ya no soy absolutamente nada, ya no tengo absolutamente nada. Y tal vez en muchas ocasiones nosotros nos hemos sentido así por las circunstancias en las que nos podemos encontrar en diferentes etapas de nuestra vida. Hay personas que pierden un empleo y entonces ya no saben qué van a hacer más adelante. Cuando yo estuve viviendo en otro país, hermanos,
pude trabajar con personas que vivían en la calle. Y era muy curioso ver cómo, por ejemplo, me encontré con un varón que vivía en la calle y por supuesto ustedes saben que no es muy grato ni muy cómodo y a veces tampoco muy higiénico vivir en la calle, ¿no? Entonces lo primero que ustedes percibían al acercarse a estas personas era el aroma, un aroma penetrante, difícil de soportar, pero como estábamos trabajando con ellos, entonces me acerqué, empezamos a platicar, empezamos a conocer un poquito la historia de este varón, y su historia era que él tenía, hermanos, una maestría. Él había sido ejecutivo en una empresa, tenía estudios de posgrado, había tenido un salario y había tenido muchas cosas. Pues bueno, yo nada más les decía, un salario allá de, digamos, de 40,000 o de algo así, es un salario que les permite vivir cómodamente. Bueno, pues él ganaba más de $60,000 anuales, así que tenía su casa, su familia, sus autos, todo. Pero perdió su empleo y ya no pudo conseguir otro porque él quería algo que fuera igual o mejor, y fue decayendo su ánimo, decayendo su entusiasmo, decayendo todo. Su familia, precisamente por eso, ya no pudo quedarse con él ni soportar la situación, y también lo dejaron. Y entonces este hombre, este varón, empezó a dedicarse a vivir allí en las calles. Cuando algo ocurre en nuestras vidas que las destroza, entonces nosotros podemos estar pensando, bien, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero me he encontrado con muchos mexicanos, que pierden un empleo y dicen, bueno, ahorita consigo otro, ¿no? ¿Sí? No hay por qué preocuparse, vamos a echarle ganas y órale, para adelante. Y entonces van, buscan, hacen y encuentran lo que pueden encontrar y trabajan y lo hacen, y entonces su vida continúa. Pero para mucha gente de otro tipo y de otra mentalidad, la vida se termina cuando ellos pierden algunas de las cosas que consideraban importantes para su propia vida. En esos momentos en que más necesitamos de Dios, por haber perdido empleo, familia, por haber perdido posesiones, por haber perdido todo aquello que nosotros considerábamos importantes, es cuando necesitamos que alguien nos diga, pues hay esperanza, no te preocupes. Pero a veces las palabras no son suficientes, ¿verdad? A veces ese asunto de, bueno, no te apures, tú vas a estar bien, como que no es suficiente, como que no es lo que necesitamos. Y si vemos allí en el Salmo 119, la lectura que hicimos, por favor acompáñenme. Salmo 119. Está hablando, todo el Salmo 119 es un salmo dedicado a la ley de Dios. Es un salmo que va a hablar de la ley de Dios. Y ustedes ven que está dividido por diferentes secciones. Si vamos hasta el versículo 1, vamos a encontrar que son allí 8 versículos, ¿verdad? Y si ustedes continúan leyendo, las secciones se van a dividir así en 8 versículos. Y cada partecita de estas tiene un subtítulo. Lo han hecho allí en la versión Reina Valera.
Entonces está allí Aleph, Bet, Dalet, He, Vau, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos allí al versículo 105, encontramos Nun. Todas estos pequeños subtítulos, hermanos, hermanas, tal vez algunos de ustedes ya lo sepan, pero son las letras del alfabeto hebreo. Y este salmo está planeado entonces y está escrito con la primera frase de cada sección, empezando con esa letra del alfabeto hebreo. Y esto va haciendo algo así como un truco mnemotécnico para la gente de aquel entonces, para que se aprendiera estas diferentes partes del Salmo 119. Entonces, cuando llegaban, ¿verdad? Ellos ya sabían que esa sección comenzaría con esa letra de la primera palabra. Aquí en el versículo 105 en adelante, encontramos uno de los versículos más conocidos de la Escritura y de la escuela dominical. ¿No es cierto, no? ¿Cuántos se lo aprendieron de chiquitos allí en su escuela dominical? Algunos de ustedes lo hicieron, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto es uno de los versículos que se sigue manejando en la escuela dominical. Eso se nos ha quedado a muchos de nosotros allí en la mente, pero ojalá también se quedara en el corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios precisamente es eso, es luz para el sendero, es luz en medio de la oscuridad, es luz, es una lumbrera en medio de esa densa situación en la que nos pudiéramos encontrar, porque a veces cuando más complicados está la situación, cuando más conflictuados nos sentimos nosotros y vamos a la Escritura nos habla y alumbra nuestro sendero, alumbra esa oscuridad en la que nos encontramos. Por eso muchos de los escritores, de los profetas, de aquellas personas que nos relata la Biblia, lo primero que consultan, lo primero que quieren escuchar es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios además de alumbrar el sendero, de alumbrar el camino? Vean ustedes lo que dice el versículo 107. Cuando estoy afligido en gran manera. Cuando la aflicción llega a nuestra vida, vuelvo a repetir, por enfermedad, por cuestiones económicas, por cuestiones familiares, por cuestiones profesionales, de trabajo, cuando la aflicción llega a nuestra vida, y va a llegar, no importa qué tanto traten ustedes de evitarlo, va a llegar. Cuando la aflicción llega a nuestra vida, la palabra de Dios puede darnos vida otra vez. La aflicción, hermanos, se manifiesta de diferentes formas. Una de ellas es la depresión, ¿no? Nos sumimos, nos vamos para abajo, no queremos salir de nuestro cuarto o de la cama, no tenemos entusiasmo para despertarnos cada mañana y empezar el trajín diario, ¿verdad? Simplemente cuando nos sentimos afligidos y se manifiesta en depresión, simplemente parece que nuestra vida se ha detenido allí. O más bien, déjenme corregir, la queremos detener allí. No queremos saber nada más. No queremos enfrentar el mundo, no queremos enfrentar el día, no queremos enfrentar la situación. Queremos, como quien dice, ignorarla y a ver si así desaparece y ya todo vuelve a estar bien. Cuando estamos afligidos y se manifiesta en depresión, hermanos, así se manifiesta. Pero dice el salmista, afligido estoy
en gran manera. Vivifícame, dame vida otra vez, Señor, conforme a tu palabra. Es decir, tú, Señor, lo prometiste, tú, Señor, puedes hacerlo. Hermanos, hermanas, nosotros sabemos que otra vez la aflicción puede llegar a nuestra vida en cualquier momento y se manifiesta de diferentes formas. Algunos se enojan con la vida y se amargan. ¿Sí han encontrado personas como estas? Que nada, absolutamente nada les satisface. Nada. No importa que tan bueno haya sido lo que está aconteciendo, no importa qué tan gozosa pueda ser la situación, estas personas amargadas siempre encuentran el detalle que hace que todo esté mal. Así también se manifiesta en la aflicción. Miren, como a mí me dolió, entonces yo considero que ya todo lo que va a ocurrir en la vida va a ser un motivo de amargura para mi vida. Así que ya no hay nada gozoso, no hay nada alegre, ya no hay nada feliz, ya no hay nada que pueda satisfacer. A Esaú vivió una buena parte de su vida así, enojado por lo que había hecho su hermano Jacob. Su cuate, ¿verdad? Habían nacido del mismo vientre, en la misma ocasión, pero su hermano, su cuate, le había arrebatado las cosas que eran importantes para su vida. Y durante muchos años, Esaú vivió amargado. Y cuando la aflicción, hermanos, se manifiesta también en amargura, a veces la gente considera que ya no hay nada que los pueda hacer felices. Déjenme relatarles un pequeño episodio de una película. Les digo que cuando yo fui joven íbamos mucho al cine, pero los que ya están casados lo saben, ¿verdad? Una vez casados es bien difícil, y cuando se tienen hijos todavía a veces más complicado, ¿no? No digo que sea imposible, pero es más complicado, ¿verdad? Porque ahora pues, ya somos responsables de algunos más. Así que esta película es una película francesa, a mí me gustaba también el cine de arte, todo esto, y entonces es una película francesa donde describe la vida de esta persona, de este hombre que vive su vida amargadamente, todo le encuentra errores, faltas, hace que la vida de otras personas se amargue también, siempre está de tal forma hablando que la gente ya no quiere contacto con él porque dice, miren, es que si platico con él me va a amargar mi día, mejor lo evito. Y así pasaba. Él vivía en un pequeño poblado y entonces un día de pronto aparece una mujer que había dejado el poblado 20 o 30 años atrás, y este hombre se acuerda que esa mujer fue su primer amor. Y a esta mujer la cortejó, estuvo allí hablando con ella, todo lo que ustedes quieran, y casi cuando estaba a punto de ella de darle el sí, se tiene que mover, se tiene que salir del pueblo y lo deja con la incógnita. Y entonces eso hace que este hombre se amargue,
que ya no pueda seguir pensando en ninguna otra relación, se siente despreciado, se siente que tenía todos los defectos del mundo, que ella nunca lo amó, sino que nada más lo entusiasmó, y todo lo que lo que este hombre se pudo imaginar, eso, así vivió. Y durante esos 20 o 30 años le amargaba la vida a todos los del poblado. Cuando ella regresa, pues él no quiere tener ni contacto, pero finalmente por circunstancias empiezan a platicar y ella le dice, pero pues es que nunca tuve oportunidad de decirte que sí. Y entonces él se queda así. Y eso le cambia todo el panorama. De pronto se vuelve optimista, buena gente, platica con los demás y cotorrea y sale y hace como que esos 20 a 30 años está tratando de recuperarlos con toda la alegría que le había faltado durante ese tiempo. Simplemente esas palabritas de esta mujer le cambiaron el panorama. Las palabras que cambiaron el panorama de Esaú fueron: perdóname. Su hermano Jacob un día llegó, ¿verdad? Después de separarse, después de enemistarse, después de vivir lejos, un día Jacob llega con su familia, lo encuentra, se perdona el uno al otro y se reconcilia. Y todos esos años que Esaú vivió pensando y amargándose la vida, es como si no hubiera existido. Cuando la aflicción llega a nuestra vida, es como si, déjame corregir, cuando la aflicción llega, es como si nuestra vida se perdiera. Y por eso el salmista dice: vivifícame, regrésame, dame vida otra vez, Señor, conforme a tu palabra. Y lo que resulta de esto, de esta nueva vida, es que nos provee a nosotros de una situación distinta. Vamos a seguir leyendo el Salmo 119 allí en esa sección, ¿sí? Vean lo que dice el versículo 108. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. A veces, no sé cuántos de ustedes se han forzado, ¿verdad?, a alabar a Dios de una manera obligada, de una manera en la que no lo hagan de forma voluntaria. Porque cuando los sacrificios de la boca, es decir, cuando la alabanza a Dios se hace voluntariamente, entonces eso es agradable a Dios. No está allí sus papás, ¿verdad?, a ustedes diciéndoles: canta, ándale, canta, ¿no? Canta bien. O codeándolos y diciéndoles: échale ganas, ¿no? ¿Verdad, hermanos? Ustedes ya como adultos lo hacen voluntariamente, o todavía sus papás los obligan. ¿Y por qué esos sacrificios voluntarios, esa alabanza voluntaria de la boca, ¿verdad?, es agradable a Dios? El versículo 109 nos dice, fíjense lo que nos expresa allí: mi vida está de continuo en peligro. Allí está la situación que está enfrentando este salmista, ¿verdad? Mi vida está de continuo en peligro, Señor. Pero ¿qué dice? ¿Por qué? Porque la ley da vida. Me pusieron lazo los impíos,
¿Pero qué? Pero yo no me desvíe de tus mandamientos. Cuando estemos en aflicción, cuando estemos en peligro, cuando otros estén conspirando, porque ese es el asunto, ¿verdad? El lazo es la trampa que se pone a los pies de los animales, ¿verdad? Y entonces se utiliza esta imagen aquí. Me pusieron lazo los impíos, me pusieron una trampa, conspiraron contra mí, pero yo no me he desviado de tus mandamientos. Cuando podemos ser fieles a Dios y a la palabra de Dios, entonces el Señor nos da una nueva vida, sin importar cuál sea la condición en la que nos encontremos, sea de aflicción física, corporal, por enfermedad, sea por la aflicción de nuestra familia, sea la aflicción que nos provoca el asunto de nuestro desempeño en el trabajo, en la oficina, en el taller o en cualquier otro lugar. Cuando la aflicción llega a nuestra vida, si nos mantenemos firmes, fieles en los mandamientos de Dios, sin desviarnos, cuando no nos olvidamos de la ley de Dios, cuando podemos percibir que su ley nos alumbra el sendero por más oscuro que esté, entonces eso nos da nueva vida, nos vivifica. Y este es el clamor que a veces muchos de nosotros tenemos. Tuve una amiga mientras estaba yo estudiando fuera del país, que nos llevábamos muy bien. Por supuesto estábamos en la misma escuela, compartíamos algunas de las clases juntos, pero ella tenía unas características físicas muy especiales. Ella, si ustedes la veían, era como unos 5 centímetros más alta que yo. Tenía como unos 10 centímetros más de espalda que yo, sí, de cada lado. Tenía unos brazos como de unos 4 o 5 centímetros más grandes que los míos. Así que, pues, ella tenía una complexión bastante, voy a decir, atlética, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella había quedado huérfana y entonces la habían puesto en lo que ya se llaman los hogares temporales, y en esos hogares temporales son como, no son unos orfanatos, sino los colocan en familias. Pero si esa familia después de un tiempo no la quiere, no la acepta, no la recibe, no la adopta, entonces regresa al orfanato. Y entonces un día ella fue adoptada por un par de granjeros, tenían su granja, y por supuesto desde pequeña ella tuvo que hacer trabajos de levantar las pacas de paja, de limpiar el corral, el establo, hacer todas las tareas que requiere una granja, andar en el tractor, arando y todas estas cosas, ¿no? Así que por eso sus características físicas eran de ese tipo. Pero no solamente los papás adoptivos la obligaron a trabajar, sino que también física, psicológica, emocionalmente abusaron de ella. Así que ella creció con todas estas situaciones que afectaron su vida. Finalmente ella decidió salirse de allí, de ese hogar, cuando ya tenía edad suficiente, anduvo diferentes cosas, vivió un tiempo en las calles, en fin, hasta que llegó a una iglesia, metodista. Y los pastores de esa iglesia, por decirlo de alguna forma, la adoptaron como su hija, prácticamente. Vivió con ellos, se educó con ellos, porque ella llegó más o menos a los 19 o 20 años allí con ellos. Y se desarrolló, se desempeñó allí bajo la tutela de estos pastores, que
la ayudaron a sanar sus heridas emocionales, la ayudaron a sanar sus heridas psicológicas, la ayudaron a ir sanando todas esas cosas que la habían afligido durante muchos años. Tal parece que ella no sanó completamente de todo, porque cuando yo la conocí, precisamente allí en la escuela, todavía tenía algunos conflictos. Se estaba preparando para el ministerio, pero todos los exámenes que tenía que hacer para que fuera aceptada y después fuera ordenada consistían en una batería de exámenes psicológicos, podría decirles más, ¿verdad? Pero basta con eso. Y el examen que hace la comisión de candidatura allí para que reciban esta aprobación para su ordenación, pues es bastante riguroso. Y entonces ella no lo pasó la primera vez, lo intentó durante una segunda vez y tampoco lo pasó. Y eso fue haciendo que ella como que regresara a la situación en la que se encontraba antes de conocer a los pastores. Una tercera ocasión ella lo presentó y no lo pasó por tercera vez. Así que ella dejó la escuela, se fue a la casa de sus papás adoptivos allí, y allí en la casa de sus papás decidió quitarse la vida. Para ella ya todo era oscuro, ya no había luz en ningún lado. A pesar de que se estaba preparando para el ministerio, su vida estaba completamente a oscuras. La aflicción fue tanta que ya nada le pudo dar nueva vida. Conectó una manguera al escape de su auto, lo metió por la ventanilla, encendió el motor y esperó allí sentada en su auto para asfixiarse. Cuando regresamos a las clases, porque teníamos un periodo de vacaciones, ese fue el periodo que ella aprovechó, regresamos, nos enteramos de lo que había sucedido con ella. Y yo me quedé pensando, ¿qué fue lo que no pudimos decir o hacer para que ella pudiera tener un poco de luz en su vida? Le digo, yo compartí mucho con ella, ¿no? Salíamos a comer, salíamos a jugar, estábamos estudiando juntos a veces, en fin, muchas ocasiones en las que pudimos compartir. Y sin embargo, ninguna de esas cosas sirvió para darle un poco de luz a su aflicción. Tal vez ella no descubrió que esta palabra, que esto que se encuentra aquí, puede alumbrar las tinieblas más densas en la vida. Puede alumbrar nuestro sendero, aunque no veamos más allá de 2 o 3 pasos. Puede alumbrar la oscuridad cuando parece ser que ya no hay esperanza. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos vivifica. Cuando se sientan afligidos, cuando sientan que su vida está en peligro,
cuando sientan que todas las cosas se oponen a ustedes, cuando sientan que su corazón se está inclinando hacia cualquier otra cosa, vengan aquí. Vengan a la palabra de Dios. Porque es ella la que puede darles nueva vida. La que puede darnos nueva vida. Vivifícame, oh Señor, en medio de mi aflicción, en medio de mi sufrimiento, en medio de mi temor, en medio de las circunstancias en las que yo esté pasando, oh Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Trae paz en mi corazón. Oremos. Pero si tú necesitas venir aquí, si las circunstancias de tu vida se están obscureciendo y no te dejan ver más allá, si has perdido el entusiasmo y la depresión está haciendo mella en ti, o si crees que ya no hay nada bueno que pueda ocurrir en esta vida para ti, ven delante del Señor y dile: Señor, vivifícame con tu palabra. Señor Dios nuestro, estamos delante de ti porque necesitamos esa vida que tú puedes dar, esa vida que solamente tu palabra puede concedernos, esa vida, Señor, que necesitamos en medio de nuestras oscuridades, en medio de nuestras tinieblas, en medio, Señor, de nuestra aflicción, que tu palabra alumbre nuestro sendero y nos permita dar los pasos necesarios para salir hasta donde tú te encuentras, para escuchar tu voz y para pedirte, Señor, que nos des una nueva vida. Señor, ven a nosotros, te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, hermanas, en este momento vamos a constituirnos en conferencia de iglesia, hermanos.